Hola, ¿cómo están? Bien. A ver, revisando primero, de verdad, muchísimas gracias por tenernos hoy aquí en XTP. Encantadas de venir a compartir pues un poco de lo que hemos evolucionado en transformación digital dentro del banco. No los quiero aburrir con, evidentemente, con el tema de Scotiabank, la estrategia y demás, que sí es importante ponerlos en contexto sobre quiénes somos y de dónde partimos en toda esta transformación digital. Pero al final creo que me iría contenta si ustedes se llevan un poco la idea de que ha sido un camino largo, sigue siendo un camino largo, ha sido un camino que no es fácil, pero sobre todo ha sido un camino de muchísima transformación cultural. Muchísima transformación cultural, que es lo más difícil, evidentemente, dentro de la industria financiera. Yo la verdad quería empezar de nuevo. La estrategia de Scotiabank es una estrategia global. Somos un banco que está en más de 50 países, tenemos 23 millones de clientes a nivel mundial y los mercados relevantes para nosotros, sobre todo como parte de esta estrategia, y luego les muestro el tema de transformación digital, son los 5 países claves que está Canadá y los 4 países de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Perú y Colombia. El banco ha definido dentro de esta estrategia que esos mercados son claves y allí evidentemente queremos liderar. En el centro de todo, la fundación de todo para nosotros siempre es el cliente. Nos queremos convertir en una organización centrada en el cliente, y cuando digo nos queremos convertir es que todavía es un gerundio. Lo estamos haciendo. No hemos llegado al final en ese camino, es un camino de mucha evolución, pero yo le puedo dar fe que el banco en los últimos 4 años la transformación ha sido tremenda. Todavía nos queda mucho por andar. El tema de transformación digital, evidentemente, porque tenemos que convertir dentro del banco lo que es el negocio digital, y además de convertir ese negocio digital, convertir o transformar transversalmente al banco. Todo el tema de cambio de portafolio o de la mezcla óptima de portafolio, todo lo que es liderazgo, y esto es muy importante porque es el tema cultural, el foco en el cliente, que también pasa a ser una vertical, y evidentemente la transformación del costo estructural, porque si nos estamos moviendo a negocios digitales, pues hay mucho que cambiar en la infraestructura instalada que el banco tiene hoy en día. Esto se escucha, a ver, se lee fácil, pero no es nada trivial. El banco se ha comprometido desde Canadá y en el resto de los 4 principales mercados a ser el banco líder en transformación digital o en banca digital en esos 5 mercados. Nosotros no estamos diciendo que queremos ser el banco líder global o que queremos ser el banco líder en una región en específico, queremos ser el banco líder en esos 5 mercados, que evidentemente manejan una proporción importante de lo que es la rentabilidad y lo que es el negocio en sí de Scotiabank. Y además, esto evidentemente pasa a ser parte de nuestro mantra. Si tienen un banco, imagínense un banco que tiene 187 años, que evidentemente es mucho más antiguo que la misma Canadá como confederación, un banco que ha venido construyéndose desde donde los clientes que para ese momento hacían comercio en Jamaica, en diferentes islas del Caribe, es un banco que creció hacia donde los clientes nos pedían que querían que creciéramos e instaláramos negocio, pero ahora nos estamos convirtiendo en un banco en el que quiere ofrecer el cómo hacer servicios o obtener servicios bancarios como el cliente desea. Entonces ya no es un tema de dónde, ya es un tema de cómo, y ese cómo evidentemente es con mucha relevancia digital. Si hablamos de cuáles son esos catalizadores o esos motores que están moviendo la transformación digital del banco, el banco definió un modelo operativo bien particular, y ese modelo operativo implicaba la construcción de 5 fábricas digitales que funcionan de forma sincronizada
en cada uno de los países claves, y esto fue implementado en algunos países un poco más reciente, en otros países ya tiene casi 2 años, como es el caso de Canadá. Estas fábricas digitales han atraído al banco a más de 700, yo les diría nada más, solo en el caso de México somos más de 200 que vienen principalmente de talento digital, vienen de la industria, son absolutamente agnósticos a la industria financiera y se incorporaron a estas 5 fábricas digitales. Y son nuevos para el banco, un poco lo que les repito, más del 60% de los que están allí, de estos más de 700. ¿Esto qué significa? Que estamos trayendo una expertise que el banco no tenía. Es una expertise en lo que ustedes conocen, UX, en todo lo que es design, en todo lo que es ingeniería del lado digital, en todo lo que tiene que ver con digital marketing. Es decir, es una expertise que lo traemos, lo convertimos en comunidades de prácticas y cruza transversalmente al banco en esos países a través de estas 5 fábricas digitales, en las cuales yo estoy liderando hace muy recientemente, la que es de México. Y esas fábricas digitales al final se transforman y se convierten en lo que nosotros llamamos la banca digital. Tú hoy en día tienes aceleradores de transformación que son esas fábricas produciendo software, cerrando brechas que tenemos hoy en día, y creando innovación, un tema muy importante, y a su vez se van convirtiendo y construyendo en una banca digital dentro de Scotiabank. Y esto me lleva un poco a lo que es la estrategia de transformación digital, donde nosotros entendemos, y se los dije al inicio, en el centro es talento y cultura. No hay forma de transformar al banco si culturalmente y si no traemos al talento necesario para hacerlo. En la alineación organizacional, porque evidentemente trabajar una fábrica digital aisladamente dentro de un banco pues no funciona, tiene que haber alineación con áreas de banca al consumo, con áreas de banca comercial, que de alguna forma respondan a cómo se está moviendo la transformación digital, todo lo que es modernización tecnológica y todo el tema de analítica avanzada, porque el banco ha venido invirtiendo de forma muy ambiciosa billones de dólares anuales en lo que es la transformación tecnológica, cambiando el core en el caso de México, transformando arquitecturas, moviéndonos a la nube, agregando leyes para manejar el tema de microservicios en muchos de los países y al final haciéndonos una institución o una organización mucho más tecnológica y mucho más fácil de integrar con el ecosistema de innovación, y más adelante les hablo un poco de eso. La experiencia del cliente, porque al final nos convertimos en una organización centrada en el cliente, y la eficiencia operacional, porque en la medida que creamos el negocio digital, pues la infraestructura del banco va cambiando y algunos temas se van reduciendo. Hablando de las comunidades de práctica, y esto es muy importante, cuando se creó el modelo operativo y dijimos hay 5 fábricas digitales con todo el expertise digital, lo otro que dijimos es, bueno, lo ideal es que esas fábricas trabajen como motores sincronizados y donde yo desarrolle en uno de los países pueda implementar en el resto de los países. Al final vas creando una única fábrica con cinco nodos distintos, pero que nos permite reutilizar muchísimo de lo que se está haciendo en otros países, replicar lo que se está haciendo y no estar desarrollando 5 veces lo mismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que llamamos la experiencia en Scotia Móvil, en el caso de México y en los países de la Alianza del Pacífico y en Canadá, dijimos, se creó lo que llamamos el Canvas, que es como compone diseño y código y nos permite de alguna forma reutilizar, evidentemente tropicalizar alguna de la experiencia que es necesaria en el caso de México o en otros países, pero nos permite reutilizar muchísimo de lo que ya se desarrolla en otros. Esto nos da una capacidad y una flexibilidad mucho más grande y nos acelera el time to market, que es muy importante. Me voy al tema de innovación. Un poquito les hablé del modelo operativo de transformación digital, pero evidentemente el banco pues dice, tenemos unos objetivos muy ambiciosos por un lado, pero por el otro lado tenemos que ser humildes. Es decir, nosotros tenemos que reconocer que hay temas que sí sabemos hacer, pero tenemos que saber decir, no sabemos hacer lo que no sabemos hacer.
Y en esto surge el tema evidentemente de innovación y cómo el banco ha venido construyendo un ecosistema en el tema de innovación y reconociendo que nos tenemos que aliar con los expertos que saben hacerlo y nos van a ayudar a acelerar la transformación. Este ecosistema tenemos 3 años construyéndolo y este ecosistema básicamente está compuesto evidentemente por fintechs, por startups, por regtechs, por insurtechs, por todos y cada uno de ustedes en los países donde nos encontramos y más allá de eso. El tema de academia, porque en las universidades hay mucho talento que nosotros queremos ayudar a formar y que a su vez tengan un ciclo de crecimiento dentro de la industria y mucho evidentemente a nivel de investigación que estamos haciendo a través de esas universidades. Y el tema de Venture Capital, porque al fin nosotros… Si ustedes nos preguntan dentro del banco, ¿saben, por ejemplo, hacer due diligence para Venture Capital? No, nosotros sabemos hacer due diligence para adquirir instituciones financieras. ¿Saben ustedes hacer scouting o cherry picking de todas estas empresas más prometedoras en el mercado? No, tenemos que unirnos a los que realmente sepan hacerlo. Entonces, los VCs y con los que nos hemos aliado forman un papel fundamental en esta ecuación que tenemos en el tema de innovación. ¿Cómo nos ha ido innovación? Yo digo, excelente, era mi gorro anterior, la verdad que fue un camino, en mi caso, de más de 2 años, explorando el ecosistema de innovación, trabajando evidentemente con instituciones y con organizaciones que promueven el crecimiento de innovación en la región y América Latina, y de aquí la relación evidentemente con NXTP Labs. ¿En qué resultado? Hoy en día tenemos 4 VCs, que cubren Canadá, obviamente, Estados Unidos, Israel y América Latina. Hemos hecho más de 40 inversiones en fintechs con un portafolio bastante nutrido y con algunos unicornios dentro de ese portafolio. Hemos llegado a tener relación con más de 1000 startups en toda la región y eso la verdad no suena nada trivial. Hemos comprometido más de $100 millones para inversiones, pero para inversiones a través de estos 4 VCs. En algunos casos hemos hecho inversión muy selectiva y muy estratégica directa, pero la mayoría de inversiones han sido a través de nuestros aliados en el mundo de VC. Hemos tenido de todo este engagement y de las inversiones más de 20 alianzas con fintechs, y cuando digo alianzas es modelos cooperativos implementados en producción y funcionando en cada uno de estos países, y tenemos hoy en día corriendo más de 75 pruebas de concepto o pilotos tanto en la región como en Canadá. La verdad es un trabajo que no para, es una máquina muy dinámica, que un poco lo que quiero resaltar de aquí, que no es solo que te genere, sí, futuros negocios, new revenue streams para el banco, modelo de negocio digital, que evidentemente une sinergias entre la fintech y el banco, pero que ha creado muchísimo aprendizaje. Y lo digo incluso a título personal, y cuando les hablo de la transformación cultural, es que el exponer a nuestros ejecutivos y al banco, al ecosistema, pues crea un shock importante y un cambio de mindset para muchos de los ejecutivos del banco. Parte de lo que no vemos aquí es que hemos creado una red de mentores de emprendimiento dentro del banco con los ejecutivos más altos en todos estos países. Hemos creado lo que llamamos días de innovación, días fintech junto con NXTP Labs. Se han traído, y más allá de que nosotros terminemos escogiendo de un pitch, algún POC o un piloto, les digo que parte importante de eso es el cambio cultural que se ha creado en el banco a partir de todo este ecosistema y todo este trabajo que tenemos más de 2 años haciendo. Un poquito cómo es ese relacionamiento del banco con el ecosistema, evidentemente a partir de esas 3 grandes verticales que ustedes vieron anteriormente, pero cuando nos relacionamos con las startups, evidentemente decimos, ok, a través de los VCs hay mucho del apetito de inversión del VC,
que tiene que cruzar mucho con el apetito evidentemente estratégico del lado del banco, pero no necesariamente todo tiene que pasar por inversión. Muchos de esos POCs que ustedes vieron antes o de los pilotos nacieron evidentemente de nuestra relación con NXTP Labs y de cómo hemos creado pues nuestra aproximación en el mundo de aceleración, y de ahí han salido lo que nosotros llamamos aceleración quizás en etapa semilla o aceleración ya en etapas de crecimiento o de escala. Evidentemente pues todo lo que significa pilotear y crear POCs, evidentemente en el piloto y mucho del aprendizaje al banco es que de fallar y de cometer errores se aprende. La mayoría de esos POCs mueren, evolucionan, pivotean meses siguientes y terminan siendo quizás modelos muy distintos. En el tema de inversión sí, porque hay temas en los que nosotros queremos invertir, tener más visibilidad, tener un poco más de influencia mutua con la startup y de alguna forma pues crear ese futuro modelo estratégico dentro de ese portafolio de inversión. Todo lo que son las alianzas de crecimiento, que son con empresas que ya han logrado una atracción de mercado mucho más grande, que evidentemente ya tienen necesidades quizás un poquito más evolucionadas y mucho más maduras, y que quizás muchas de esas empresas lo que están buscando es que en esa alianza haya una especie de funding de parte del banco, o evidentemente es un banco que tiene presencia en más de 50 países, cómo quieren ellos escalar o expandirse hacia otros países a través del modelo o la relación con el banco. Y lo que llamamos adquisición, a lo cual todavía no llegamos, es que a futuro pues habrá muchos que evidentemente querrán hacer un exit, que querrán salir del modelo de negocio, y evidentemente pues alguien que ya esté dentro de su cap table o alguien que ya esté cercano a esa empresa, pues puede ser de mucho más interés Scotiabank adquirir alguno de estos negocios a futuro, y sin duda es parte del modelo estratégico que tenemos. Hay una serie, un poquito pusimos evidentemente logos de algunos. En el caso de México pues sí lanzamos, es una alianza que sale a producción muy pronto, pero hemos venido piloteando con Confío, con Coru ya tenemos temas que ya están en producción y trabajándose muy bien. Pues la verdad, ¿qué significa todo el tema de innovación? Cambio cultural, acelerar transformación digital y evidentemente el valor a largo plazo. El valor a largo plazo es que en innovación no hablamos de ver el bottom line en el corto plazo, y eso nos enseña muchísimo a los que estamos en la industria financiera a que la ganancia tiene que verse a futuro. Y eso es algo que hemos aprendido muchísimo trabajando con el ecosistema. Y un poquito esto me lleva, y hablando de NXTP, dentro de estas relaciones que hemos creado, el año pasado, después del cierre de la conferencia en octubre en Bogotá, pues el premio Scotiabank es, mira, pues la startup ganadora la queremos llevar una semana a un programa de inmersión en Toronto, y que ese programa de inmersión signifique también ganancias para esa startup. No todo termina en un POC o en un piloto, es someter a esa startup a que vaya a la fábrica digital, a que reciba una especie de rebote junto con muchos de los expertos que están ahí, que tuviese algún tipo de experiencia y de contacto con muchos de los ejecutivos que están en Toronto. Y lo otro es también el ecosistema de innovación en Toronto, en Canadá, en Montreal viene creciendo de forma muy acelerada. Toronto se considera hoy un hub, en Montreal tenemos un hub de inteligencia artificial, es decir, hoy Canadá es de mucho atractivo para evidentemente el mundo de startups. Y de ahí evidentemente tuvimos a Tranquifinanzas una semana en Toronto, y no quiero ser yo la que diga cómo resultó el programa de inmersión y qué tanto aprendizaje sacamos de allí, pero de alguna forma quería compartir el video con ustedes, que espero que funcione. ¿O no está? ¿Sí está? Vamos, vamos, Ciro. Me toca improvisar.
Muy bien. Muy bien, pues yo quisiera cerrar con una frase y la digo y la repito cada vez que me abren el espacio. La verdad, Scotiabank quiere ser ese socio de preferencia para ustedes. Tenemos mucho que aprender por el camino, no es un proceso fácil, pero la verdad tenemos las puertas abiertas desde Scotiabank México y desde la fábrica digital, y si me permite Cristina, que está aquí liderando pues el mundo de tarjetas de crédito del banco, pues la verdad, y con mucho entusiasmo trabajando con emprendedores en el mercado, la verdad tienen las puertas abiertas y bueno, súmense a lo que, bueno, Tranquifinanzas viene haciendo con nosotros. Muchísimas gracias.